Bienvenidos a este espacio de reflexión donde se comparte información que nos pueda servir para vivir de una manera más saludable y más armoniosa. Hoy vamos a hablar sobre el sistema nervioso central. Te invito a quedarte hasta el final. Mi nombre es Beatriz Villalobos y me dedico al crecimiento personal mediante la conciencia y el autoconocimiento y a compartir esta información que a mí me ha ayudado a crear una mejor vida. Acompaño a las personas a lograr sus metas y sus objetivos, a crear su mejor versión. Si quieres que te acompañe en este proceso, comunícate con nosotros. Debajo del video te dejo la información correspondiente. Hoy quiero hablarte un poquito del sistema nervioso para poder entender cómo interviene y cómo está participando en muchas de las funciones para poder mantenernos vivos, para poder mantenernos a salvo. Este sistema nervioso es autónomo, es decir, que él solito se regula y se coordina de acuerdo a la situación o en el momento en el que nos encontremos, que no lo hacemos de manera consciente. Por ejemplo, la presión arterial, la temperatura del cuerpo, la circulación, la digestión. Se va adaptando de acuerdo en el momento en el que nos encontremos, de acuerdo al entorno en que nos encontramos, de acuerdo a la situación en la que estamos en ese momento. Está trabajando constantemente, día y noche. Este no para. Se está autorregulando, se está coordinando con las diferentes partes del cuerpo para llevar esas acciones. El sistema nervioso está formado desde la parte del cerebro y la parte media que es la médula y va a todos los extremos. Se le llama sistema nervioso periférico. Es decir, lo podemos ver como un cableado que va desde el cerebro a todas las partes del cuerpo y este manda las señales necesarias para poder contribuir y para poder adaptarse y responder a un estímulo externo. Este sistema nervioso normalmente es dividido por el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Estas dos son las fases necesarias para poder sobrevivir. Esto es, el simpático se activa cuando recibimos algún estímulo o algún estrés y después entra la fase donde se repara, que es el sistema parasimpático. Es el de relajación. Como te decía, el sistema nervioso simpático es el que se activa cuando recibimos algún estímulo externo o puede ser algún estímulo interno que sea mental, algo que nos estimule cuando estamos en estrés, cuando estamos en alerta, cuando estamos en peligro o que nos sentimos frente a una amenaza. Es cuando se activa este sistema. Y el sistema parasimpático es cuando estamos en relajación, cuando estamos en disfrute, cuando estamos presentes, cuando estamos conectados con nosotros mismos y con el entorno. Al estar en este estado de parasimpático, las sensaciones que tenemos normalmente son de buen ánimo, de bienestar, de tranquilidad, de paz, de querer explorar, de querer experimentar, de creación, de expansión en forma social, el querer conectar realmente con las personas, el colaborar, el dar, el aportar. Todo esto se desprende y podemos ver cuando estamos en este modo parasimpático. Y cuando nos encontramos con el sistema nervioso simpático activado, normalmente nos encontramos en alerta, a la defensiva, irritados, con ganas de golpear, con ganas de correr o paralizados, como hemos visto que nos hacemos rígidos, ¿sí? Todo esto son acciones necesarias que tenemos que tener o que tenemos como seres biológicos para poder estar en un estado de sobrevivencia, para poder mantenernos a salvo, para poder mantenernos en ese estado de equilibrio, que usarlo cuando lo necesitamos y bajar y regular esa fase de reparación. Es normal y es necesaria. Aquí el problema está cuando este sistema nervioso simpático se activa de manera crónica, que es lo que nos lleva normalmente la vida actual. Y la vida cotidiana la hemos convertido en una gran lista de tareas, de actividades por hacer, de actividades por cumplir, en todos esos debo de, tengo que, todas esas cuentas por pagar, todas esas expectativas en las que debo cumplir, que nos desconecta de nuestro propósito, que nos desconecta de nosotros mismos, de nuestra propia biología.
y no nos damos esos tiempos que también necesitamos de reparación, donde también necesitamos ese descanso, ese confort, ese bienestar. Vivimos siempre en ese cortisol alto, en ese alerta, en ese miedo, en esa ansiedad y en ese estrés constante. Todo esto nos lleva a enfermedades o malestares físicos, emocionales o mentales. Algunas señales que el cuerpo nos da para poder saber si estamos constantemente con este cortisol elevado, con esta activación del sistema nervioso simpático activado, es cuando no tenemos un sueño reparador, cuando nos estamos levantando o despertando constantemente durante la noche, cuando estamos con esa fatiga constante, que nos despertamos y ya estamos cansados, que no nos sentimos motivados en hacer nuestras actividades cotidianas, que nos acostamos cansados completamente, que estamos irritados, que cualquier cosa nos enoja o nos enfurece, que estamos con esa mala digestión, donde estamos constantemente hinchados, con gases o eructando. Cuando tenemos esa tensión muscular, dolores en los hombros, dolores en la espalda, que estamos tensionados normalmente de los brazos o de nuestra quijada, esa tensión muscular en diferentes partes del cuerpo, con calambres también, o esos antojos irresistibles, ya sea de dulce o salado, pero que no es fácil controlar ese antojo, que queremos estar saciando constantemente, cuando tenemos caída del pelo y muchas otras características, pero el ver y el poder darnos cuenta que estamos sufriendo con estas señales, con estas características que no nos permiten vivir de forma plena, de forma armoniosa con nosotros mismos, el darnos cuenta nos permite poder intervenir y tomar acciones para hacer algo diferente, para poder sentirnos mejor. Algunas de las maneras prácticas para poder intervenir y bajar ese cortisol y llevarte a ese sistema parasimpático para poder llevar esa fase de reparación es mediante herramientas como el canto, el ponerte a cantar conscientemente. Sí llevar como hábito esta fase de reparación, porque como te digo, estamos en una vida cotidiana que siempre nos está exigiendo estar con ese cortisol elevado y tenemos que fomentar urgentemente esos momentos día a día de forma consciente para poder reparar, para poder segregar esa oxitocina, ese bienestar. Y se puede hacer, como te digo, mediante el canto, la risa, el ponerte a reír, a platicar una charla que sea reconfortante, el poder abrazar, el estar en contacto con la naturaleza, ya sea descanso, con tu jardín, con tus plantas, con algunos árboles en la naturaleza, con algún río, con alguna cascada, ese contacto consciente, el tomar el sol, el darte masajes tú mismo o si quieres ir a una sesión de masaje, pero ese contacto piel con piel también te relaja mucho, también te lleva a ese sistema nervioso, bajar ese cortisol. Los movimiento constante, el ejercicio, puede ser una caminata, no tiene que ser extremo, sino que estés activado ese movimiento constante en ti. Y hay muchas otras herramientas, la respiración consciente, otra de ellas. Pero aquí lo fundamental y lo que tienes que darle mucha importancia real es hacerlo de manera cotidiana, llevarlo como un hábito consciente y constante para poder llevar ese bienestar y esa salud también día a día, para poder contribuir conscientemente. Si te ha gustado esta información, no olvides suscribirte a mi canal, compartir y darle like. Te espero en el próximo video.